Bueno, muy buenos días para todos, bendiciones. Bueno, qué privilegio estar aquí con ustedes. De pronto algunos me conocen, otros no. Mi nombre es Sandra Beltrán y en esta mañana tengo la oportunidad y el privilegio de poder servir al Señor y enseñar la palabra de Dios. Y pues quiero invitarles para que entremos en el tiempo de oración como está llevado en sí el programa de cada sábado. Llevar un tiempo de oración en el cual vamos a rendir todo delante del Señor. Así que les invito para que estén sobre sus pies y nos dispongamos en este momento a dar gracias a Dios por este gran día que nos entrega, que sea el Espíritu Santo manifestándose y revelando a nuestros corazones la palabra de Dios. Padre, te doy gracias, Señor, por este gran privilegio que nos das de poder estar congregados, reunidos en tu nombre, Señor. Oramos a ti que en esta mañana tu presencia sea tomando el control de nuestra mente, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad y todo nuestro ser, Señor. Queremos orar en esta mañana, Señor, declarando un arrepentimiento que cambia radicalmente nuestra manera de pensar, esa manera torcida a la verdadera en Cristo, Señor. Queremos una mente verdaderamente enfocada en Dios, es la mente de Cristo en nosotros, Señor. Por lo tanto, oramos para que constantemente podamos estar cambiando nuestros pensamientos de engaño y de mentira en los de la verdadera mente de Cristo. Declaramos que la mente de Cristo se establece en nosotros. Renunciamos a la cultura del mundo que nos rodea, a la sabiduría humana de este mundo. No podemos encajar más en ella. Tú dices que no permita que la tradición religiosa actual nos moldee ni forme parte de nuestro razonamiento, de nuestro pensar, que hoy nos soltemos y nos desprendamos, Señor, de todas estas cosas que aprendimos, que nos enseñaron, que están erradas, que nos alejan de Dios, que irrumpen la mente verdadera, Señor. Hoy determinamos dejar de imitar los ideales y opiniones de la cultura que nos rodea. Oramos porque queremos continuar siendo transformados, cambiados en nuestra manera y forma de pensar por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Usted mírese allí y crea que el Espíritu Santo en verdad está en usted. Somos portadores de su presencia. El Espíritu del Señor está en nosotros, somos templo de Dios. Por lo tanto, su presencia reina en el alma, en la mente, en las emociones, en la voluntad, en todo nuestro ser, para que ya no pensemos ni actuemos conforme a la cultura de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias. Por lo tanto, hoy desechamos los pensamientos de la mente torcida para comenzar a pensar como Dios. Cuando pienso como Dios, esa es la mente del Espíritu de Cristo, en quien mi mente continuamente está pensando, está meditando, porque Cristo es la mente de Dios hecha carne. Jesús se transfiguró de una naturaleza humana a la dimensión espiritual gloriosa de su Padre, a tal punto que su cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Hoy veo en mí su mente brillando como el sol en mi mente. Créalo allí, créalo. Hoy veo su vestimenta radiante y gloriosa en mí. Tú dijiste, Señor, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, dándole un golpe mortal. Hoy creo que la mente torcida de la simiente de la serpiente en mí se le dio el golpe mortal una vez y para siempre en el poder de la cruz, y por eso puedo ver en el Espíritu, en mi mente, dentro de mi nuevo corazón celestial, la imagen de Dios en Cristo. Declare allí, crea que en verdad es la mente de Cristo en su vida, en mi vida. Es el Espíritu Santo en nosotros, obrando, liberando nuestra mente del viejo hombre que ya fue crucificado juntamente con Cristo. Esa mente caída fue destruida en la cruz.
Él sufrió una corona de espinas y allí destruyó ese poder de esa mente aletargada, de esa mente corrupta, de esa mente que era totalmente opuesta al pensamiento de Dios. Por lo tanto, y creemos, Señor, que la imagen de Dios y la mente de Cristo está en nosotros. Diga: destruyo fortalezas. La oposición que hay en mi mente para ser transfigurada ahora cae en el nombre de Jesús. Destruye fortalezas de creencias falsas, erróneas y engañosas. El mundo me enseñó a verme en una imagen falsa. Sí, es verdad, Señor. Entendíamos y creíamos en ese tipo de imagen que no era el del verdadero Cristo glorioso. Es en un mundo que no tiene principios y usa la manipulación, donde su sabiduría del bien y del mal es falsa e injusta. Pero hoy determino usar las armas poderosas espirituales que tienen el poder divino para destruir las fortalezas, para desmantelar los engaños, errores ocultos de filosofías falsas y deformadas. Tumbamos fortalezas de razonamientos torcidos, de fantasías engañosas y argumentos que están en contra de la verdad de Cristo, que están en contra de la mente verdadera del Espíritu de Cristo. Rompo toda actitud arrogante que se levanta en desafío al verdadero conocimiento de Dios. Destruyo paredes que nos limitan en lo sobrenatural de Dios, en la fe ilimitada de lo imposible. Capturo todos los pensamientos y los doblego a la obediencia a Cristo. Oro para edificar la verdad. Quiero ver los muros y contramuros de salvación en mi nueva mente. Gracias, Señor, porque así será. Hoy vemos esos muros y contramuros en nuestra nueva mente, porque nuestra mente es guardada. Declaro que el Espíritu Santo en mí transforma mis pensamientos, mi parte afectiva, mi voluntad, mi conciencia a la vida moldeada en Cristo y construir una vida perfecta, una vida de obediencia hasta la madurez del varón que es Cristo. Ahora establezco como única verdad a Jesucristo. Establezcalo allí, declárelo con su boca. Todo lo que confiese con su boca y lo crea en su corazón, así será. Al Dios encarnado, y declaramos que Él es nuestra única verdad. Él es el Dios encarnado. Él es nuestra roca sólida y no hay otro fuera de Él. Señor, declaramos lo que dice Efesios capítulo 1, verso 23, 17 al 23. Oramos para que el Dios de mi Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él alumbre los ojos de mi entendimiento para que sepa cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia que tenemos en Él y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con cada uno de nosotros que hemos creído, según la acción de su fuerza poderosa dentro de cada uno de nosotros. Oro, Señor, para vivir en la fuerza que operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su derecha en los lugares celestiales. Como lo hizo con Cristo, también lo hizo conmigo. Créalo y mírese allí sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, sentada con Cristo sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, usando su poderoso nombre en este siglo, sometiendo todas las cosas debajo de sus pies y de mis pies, y lo dio por cabeza sobre mi vida, la cual somos su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así es, Señor. Efesios 3, 16, 21. Oramos para que las gloriosas e inagotables recursos del poder y la fuerza de Dios nos fortalezcan con poder en nuestro ser interior por medio de su Espíritu. Revélanos profundamente que Cristo habita en nosotros, en nuestro corazón, por medio de la fe, Señor, para que al echar raíces profundas y ser cimentada en el amor de Dios, me pueda mantener en ti. Oro para que pueda comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto
y cuán profundo es su amor, que supera nuestro conocimiento. Oro para experimentar el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, para ser completamente llena de toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. A Jesús sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias te damos, poderoso Dios, porque esta palabra que estamos declarando, Señor, se hace rema, se hace vida en nosotros, se hace carne en nuestro ser, Señor. Gracias, porque tú traes la revelación y el entendimiento y el conocimiento que proviene de lo alto, Señor, que proviene de ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta mañana estamos aquí. Declaramos libertad, Señor. Declaramos que la atmósfera del Espíritu de Dios es en este lugar, el ambiente celestial en las mentes, en el alma, Señor, que todo lo que quiera distraer o estorbar, aún traer cansancio, lo echamos fuera. Declaro, Señor, una disposición plena en nuestro corazón para recibir tu palabra en esta mañana, Señor. Que haya esa libertad, Señor, en nosotros y esa disposición para recibir tu palabra, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Pueden sentarse. Vamos entonces a iniciar con el tema de hoy. Y la clase es la número 4 y se llama De la muerte a la vida. De la muerte a la vida. ¿Todos tienen ya su bosquejo? ¿Todos lo tienen? Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver allí cada partecita del bosquejo, pues empieza de la vida a la muerte. Perdón, de la muerte a la vida, leí al revés. De la muerte a la vida. Y vemos que hay algo tan poderoso que ocurre, y es cuando hay dos situaciones que se presentan en el huerto de Edén. Conocemos que el Señor es el dador de vida y en Él fue establecida la vida, pues Él es la vida. Pero vemos también que había un árbol que fue plantado en el huerto de Edén y fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el que comiera del fruto de ese árbol comería para muerte. Entonces hay dos comidas, una para muerte y otra para vida. Vemos en la introducción, allí, la muerte vino por comer el fruto del conocimiento del bien y el mal. Esto es el árbol que le representa a Satanás, y la vida vino por comer el fruto de vida. Esto es el árbol que representa a Cristo, y allí lo vemos representado. Entonces la muerte pues cumplió con su función, separar al hombre de Dios, pero la vida hace que seamos reconciliados nuevamente con Él. Esto era algo que pues Dios sabía lo que sucedería, no lo cogió por sorpresa. Ya Dios tenía un plan totalmente desde antes de la fundación del mundo, estaba establecido lo que iba a suceder, y ya el Señor sabía cómo era la respuesta o la solución a este problema. Entonces encontramos que el árbol de vida es Cristo, y pues debemos entender que ese estado en el cual Él nos traslada, porque estábamos muertos por causa de comer de ese árbol, de ese fruto, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, trajo muerte, y por un hombre entra el pecado y la muerte, y todas las generaciones somos afectadas por esto. Pero asimismo también por uno que obedece totalmente todo y que viene del cielo, que viene de arriba, se establece entonces la vida para todo aquel que quiera comer de ese fruto de vida. Cristo es ese fruto de vida. Entonces vemos ahí que el que comió de este árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese fruto,
pues fue el primer Adán. Este hombre comió esa fruta, comió de esa semilla corrupta que ocasionó una gran problemática, y fue la muerte espiritual y la separación de Dios. El hombre entra en un estado de oscuridad, de muerte y de maldad, de corrupción. Su estado pues es llevado, y no solamente en su condición, sino también que es arrancado del lugar de vida, porque ellos estaban en el huerto donde tenían vida, donde tenían la presencia de Dios, donde tenían todo, pero él, al comer de este fruto del cual Dios dijo no coman, porque si el día que coman de ese fruto ciertamente morirán, ellos lo hacen. Entonces inmediatamente el hombre es arrancado, es destituido de la gloria de Dios, es arrancado de ese lugar de vida y trasladado a un lugar de muerte. Viene entonces a estar en regiones de muerte. Su mente fue entenebrecida. Estábamos bajo el gobierno de muerte de Satanás y en regiones de tinieblas. Todo esto le acontece a la raza humana por causa del pecado, por causa de la desobediencia de un hombre. Pero el entender de cuando comemos del fruto de la vida es lo opuesto. Cuando entonces venimos de nuevo, o Cristo viene a nosotros, la semilla de esta fruta o de ese fruto es vida eterna. Cuando comemos la palabra de vida, la semilla incorruptible, la semilla de gloria, la semilla que viene del cielo, esta semilla produce en nosotros vida. Entonces lo que aconteció al comer el fruto del bien y del mal, que nos trasladó a una región de muerte y de oscuridad, ahora en Cristo volvemos a ser restituidos y a ser restaurados y vueltos al lugar de origen del huerto de Edén, donde todo era totalmente luz y vida. Es ahí donde el ser humano puede volver a ser restaurado en su relación con Dios, y todo lo que había ocurrido por causa de comer de ese fruto del conocimiento del bien y del mal, ahora en Cristo Él le da el golpe certero a esa simiente caída, a esa simiente corrupta, y nos da ahora una nueva vida. Entonces mire lo poderoso. Por eso era tan importante que ocurriera pues lo que ocurrió, ¿cierto? Que el hombre entrara en este estado para que así mismo pudiéramos ver también esa manifestación del poder de Dios y el amor de Dios para la humanidad. Bueno, vemos también que esto sucedió cuando al tener la semilla de vida eterna, sucede cuando creemos en la obra de Jesucristo. Jesús resucitó de un nuevo ser espiritual humano. Era necesario que lo corrupto se vistiera de incorrupto y lo mortal de inmortalidad. Entonces Jesús, al tomar nuestro lugar, ¿qué hace? Establece una nueva vida, un nuevo propósito para la humanidad. Entonces vemos que el rey ya no era Cristo en la vida del ser humano, sino que ahora viene a reinar la muerte en el ser humano por causa del pecado. Entonces debemos comer y continuar comiendo del fruto de vida, quien es Jesucristo, para que así lo nuevo de Él en nosotros se manifieste en todo su esplendor, y no creer a los deseos engañosos de una naturaleza caída que ya fue vencida. Hemos concebido y dado a luz la vida de Dios, que es luz. El poder de la resurrección nos levantó, nos puso de pie y nos elevó a las regiones celestiales, donde está la fuente de vida y el poder de resurrección. Jesucristo hizo todo esto, ¿por qué? Porque nos amó de tal manera que Él tenía todo el poder y toda el respaldo del cielo para realizar esta obra tan poderosa, donde trajo luz y vida a la humanidad. Esto era necesario, la obra de Jesús. Y allí es donde podemos volver a entender que nos da una posición y una posesión. Pues cuando el pecado vino, cuando la serpiente engaña al hombre y a la mujer, ¿qué sucede?
fueron arrancados del reino de luz y trasladados a la muerte, a un lugar de muerte, a una región de tinieblas. Pero ahora en Cristo la posición y la posesión vuelve a ser restaurada en nosotros. Volvemos al lugar de donde éramos. ¿Cuál era el lugar? El huerto de Edén. ¿Y quién es ese huerto? Es Cristo, volvemos a Él. Y ahora volvemos también a ser restaurados en nuestra posición, porque ahora estamos sentados con Él en lugares celestiales, pero también poseemos ahora todo lo que es de Él. ¿Sí? Las tinieblas nos llevaron a poseer todo el reino de muerte, de oscuridad, de maldad, corrupción. Hacíamos lo bueno y lo malo, ¿cierto? Hacíamos, y usted podía estar contento con alguien, pero al rato estar hablando mal de esa persona, actuar de una manera hipócrita, ¿sí? Podíamos, porque esa es la forma de una mente caída, de un hombre en el cual no está la vida de Dios. Pero cuando Él viene a nosotros, entonces hay una renovación y transformación total en nuestra vida, y es la vida de Dios manifestándose en nosotros. Tomamos una nueva posición y una nueva posesión en Cristo. Él es nuestro todo ahora. Amén. Bueno, continuemos. Ya leímos el objetivo. Vamos a ir al primer punto. Allí pues en el bosquejo se va a ir guiando usted para que pueda como llevar sus notas y todo. En el primer punto, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Allí solo está punto A, cómo fue la imagen y semejanza de Dios en el primer humano. Punto 2, después de la caída. ¿Qué cosas debo entender en la caída del hombre? B, por el pecado reina la muerte. Tercer punto, Jesús engendrado de Dios el Padre, Dios encarnado. Y allí están punto A, B, C. Cristo es la cristiandad y la cristiandad es Cristo, la humanidad de Cristo, la deidad de Cristo. Punto 4, la obra de Cristo, la encarnación, la muerte de Cristo era necesaria. Punto 5, su resurrección es lo que nos dio la nueva vida en la nueva creación. Y ahí viene la conclusión, dice: el poder de la resurrección fue lo que me levantó de la muerte y me trasladó arriba a los lugares celestiales, donde estoy sentada con Cristo, la luz que es vida. Me dio una mente del Espíritu de Cristo llena de luz y verdad. Quitó las tinieblas para que yo pudiera ver ahora la imagen de quien soy en esta nueva naturaleza y la imagen y semejanza de Dios. No solo fui creada, sino que ahora soy engendrada por su simiente incorruptible. El verbo se hizo carne. ¿Quién es ese verbo? Jesús. Al creer concebí la semilla incorruptible, di a luz la imagen incorruptible del Dios que se hizo carne, llevando en mí ahora un nuevo cuerpo espiritual en mi humanidad. Soy revestida del mismo vestido de gloria con que Jesús resucitó. Una nueva raza humana en Jesús fue resucitada, pero no se quedó aquí, sino que subió, y nosotros con Él. He nacido de arriba, por lo tanto no soy de este reino de abajo, sino del reino de arriba. ¿De dónde somos? De arriba. Mi espíritu y alma cubiertas del poder de resurrección de Cristo, levantada y sentada en los lugares celestiales. Amén. Entonces vamos a continuar el desarrollo de la clase. Vamos al punto número 1. Punto número 1, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces entendemos que el primer Adán es el primer hombre humano con un cuerpo humano hecho del polvo. Fue tomado del polvo, no vino de arriba, fue tomado del polvo, ¿cierto? Dios mismo lo formó del polvo de la tierra. ¿Qué hizo allí entonces? Dice que Dios dio aliento y le dio luz y le dio vida. Cuando Dios sopla ese aliento de vida sobre él, estaba poniendo lo de él en el ser humano, ¿cierto? Depositó de lo de él en el ser humano. Y vemos que también este hombre representaba a toda la humanidad. El primer Adán es el representante de toda la humanidad. Y también
vemos que fue hecho a la imagen de Dios. Dios le dio un jardín para labrar el Edén y le dio esposa. Entonces podemos decir que el primer Adán es el primer progenitor y primogénito del linaje humano, de una semilla que vendrían todos los seres humanos. Entonces él es el hombre que Dios establece con ese propósito, el primer Adán, el primer hombre que representa toda la raza humana. En Génesis 1, 26 al 28, Génesis 1, 26 al 28, la palabra dice: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Está hablando Dios, pero recuerden que está diciendo hagamos, como si fueran más personas, ¿cierto? Y entendemos que allí estaba ¿quién? El Padre, Hijo y Espíritu Santo, que estaban juntos, unidos, siendo uno solo, ¿cierto? Eso es algo muy uno dice, pero ¿cómo así? Pero Dios es uno, pero es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto están hablando y están diciendo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Entonces la palabra hebrea aquí, imagen, vamos a ver esa palabra, imagen, es teselem, y en esencia significa una representación, imagen o marca. Una representación, una imagen o marca. ¿Quién representa a Dios aquí en la tierra? ¿Quién representa la marca del cielo, digámoslo así? Adán en ese momento era el representante, ¿sí? De esa marca o de ese sello o de esa imagen, ¿cierto? De Dios aquí en la tierra. Entonces vemos, de acuerdo con el diccionario, hay un diccionario aquí que nos está indicando, dice la palabra traducida como semejanza o similitud, significa hacer un igual o parecido. Un igual o parecido. Y la enseñanza constante del Antiguo y Nuevo Testamento es que los seres humanos fuimos creados a semejanza o parecidos, ¿sí? Una similitud. Se puede decir que nos hizo, dice que la palabra semejanza significa similitud o también ser un igual, hacer un igual o parecido. Entonces nosotros fuimos creados a semejanza, muy parecidos a Dios como Él. Esto es que nuestra alma, que era imagen de Dios, podría ser semejante en pensamiento y en la parte afectiva. Ellos estaban para llenar la tierra con hijos de la misma imagen, ¿sí? Dios establece su raza o establece su linaje aquí en la tierra y el propósito era que ellos pudieran engendrar más hijos a la misma imagen y semejanza de Dios. Poderoso, ¿cierto? Eso solo lo puede hacer Dios. Entonces, esto significaba que el hombre en su estado original era inocente de cualquier obra mala. Pues en Dios no hay corrupción, no hay maldad, no hay tinieblas. Dios es luz, vida. Por lo tanto, lo que Él hizo, lo hizo conforme a Él. ¿Qué puso en el hombre? Luz y vida. En el hombre no había ninguna corrupción. Todo era inocencia y verdad. No había nada corrupto en ellos. Entonces vemos acá que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, sin pecado, inocentes, con una conciencia limpia, sin enfermedad, cubiertos de gloria y luz, que es la vida de Dios. De esto estaba hecho el hombre totalmente. No había enfermedad, no había dolencias, no había escasez, no había ninguna de estas cosas en ese lugar donde fue establecido el hombre. Todo era totalmente bueno. Dice que Dios hizo todo y todo fue bueno. Entonces vemos aquí que Adán es único porque no tenía padre ni madre. Es el primero entre los hombres y fue hijo de Dios por creación, no por ser engendrado, sino por ser representante de Dios en la tierra. Fue hecho del polvo. Amén. Veamos entonces el
sin enfermedad, cubiertos de gloria, igual luz, vida. Ellos estaban vestidos con un vestido de gloria. ¿Sí? Ese es el traje del ser humano, sí, que estaba totalmente en luz, en Dios. Veamos ahora el punto A de este primer punto del bosquejo. ¿Cómo es la imagen y semejanza de Dios en el primer humano? ¿Cómo fue esa imagen? Dice, como creación de Dios fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, luz, vida nos cubría. Entonces no se refiere a lo físico, sino a la parte espiritual o invisible del hombre, a semejanza de Dios. El hombre tiene un alma, tiene espíritu, y eso nos hace diferentes a los animales. ¿Sí? Nosotros no somos como los animalitos, somos diferentes. Él nos dio espíritu, nos dio un alma y nos dio un cuerpo. El animal es diferente. Y vemos entonces que nos hizo a semejanza de Él, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu, ¿cierto? Y en Él está la vida. Él lo impartió en nosotros y nos dio un espíritu que tiene un alma y que tiene un cuerpo, que es la parte visible, ¿cierto? Porque el espíritu no lo vemos. El alma es lo que expresa sentimientos, emociones, la voluntad, está la mente, está la imaginación, ¿cierto? Lo que sentimos, y eso lo manifiesta el cuerpo. Pero el espíritu es lo invisible de nosotros, pero sabemos que está ahí, ¿cierto? Él está ahí. Esa parte, entonces vemos que el Señor, Dios es espíritu, y por eso nos llama a nosotros también seres espirituales. Usted también es espiritual, es un ser espiritual. Dios es espíritu, por lo tanto nosotros también somos espíritu. ¿Sí? Algunos están muy pensativos. Bueno, al desarrollo de la clase vamos a ir comprendiendo más cositas. Yo sé que el Espíritu Santo nos va a revelar cosas. Mire, a mí me ha ido enseñando, hay cosas que a veces apenas las estoy entendiendo, y llevamos muchos años leyendo la Biblia, pero hay muchas cosas que uno no comprendía, y a medida que hemos estado en la escuela, que hemos recibido muchas enseñanzas, y pues la pastora ha sido una herramienta que Dios ha usado para bendición y revelación de la palabra, porque Dios le ha revelado estas cosas tan profundas y que de pronto uno no las miraba como en ese aspecto, ¿cierto? Y ver ahora, y uno dice, wow, pero esto no me lo habían llegado a enseñar tal vez, o si había sido de pronto muy leve, pero es como profundizar y tener un conocimiento un poco más intenso acerca de Él en nosotros, porque hemos orado por eso, ¿cierto? Que haya un espíritu de sabiduría y de revelación acerca del conocimiento de Dios. Y esto es tan importante entenderlo, ¿cierto? Entonces es una bendición, y yo sé que el Espíritu Santo nos va a ir ampliando ese conocimiento, nos va a ir ensanchando en esa sabiduría para conocerlo verdaderamente a Él. Entonces vemos acá que Dios mismo establece que entonces el hombre también sea un ser espiritual. Él puso aliento de vida, Él nos dio espíritu a nosotros y nos da la capacidad de tener una nueva vida, o sea, de tener un espíritu que no es animal. Nosotros no somos como los animales, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y nuestra naturaleza espiritual es la que nos conecta con Él. Porque ¿dónde sucede el nuevo nacimiento? ¿No es en el espíritu? Pues ya nacimos de carne y sangre, pero necesitábamos un nacimiento espiritual, ¿cierto? Cuando Jesús y Nicodemo están conversando, ahí están estableciendo una conversación. Él le está diciendo que él no, ¿cómo así nacer de nuevo? Hay que volver a entrar al vientre de la madre y volver. Le dijo, no, eso no es así. El nacimiento del cual estoy hablando es nacer del Espíritu. Y nacer del Espíritu es entrar de nuevo en una relación siendo uno con Cristo. Entonces ahí es donde Él está mostrándonos que por eso el hombre no es como el animal. Nosotros somos a imagen y semejanza de Dios.
nos da la capacidad para actuar, para pensar, para funcionar de acuerdo a la voluntad de Dios, para poder ser guiados por Él mismo, por su Espíritu. Para eso nos da el aliento de vida, para eso nos da su Espíritu, para ser guiados por Él. Entonces vemos que el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. En la resurrección restaura esa imagen de luz vida. Entonces vemos ahí que Él irradia la gloria del Padre. Y esa gloria que irradia Cristo, que fue dada por el Padre, también esa gloria nos fue impartida a nosotros. ¿Sí? Él expresa el carácter mismo de Dios. En la resurrección restaura esa imagen de la luz vida. Entonces, en Mateo 17:2, usted puede ver ahí la escritura, Mateo 17:2, dice, y su apariencia cambió dramáticamente en la presencia de ellos, y su rostro resplandeció con gloria celestial, una gloria celestial, clara y brillante como el sol, y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Mire, cuando fue este momento en que el Señor tiene esa transformación y están allí dos de sus discípulos y él es la transfiguración, ellos se como que wow, ¿y esto qué es? Él les está mostrando la realidad de lo que es Él en su aspecto espiritual, pero aún también su cuerpo físico estaba siendo revestido de esa gloria, pero en Él estaba la gloria, pero se estaba manifestando como esto que estamos viendo hoy acá, este cuerpo, sí, es un maniquí, pero vemos que Él está alumbrando, está resplandeciendo. Es como que Jesús dijo, vamos a ponerle el encendido, vamos a dejar que ellos vean esa gloria que resplandece. Es la gloria del Padre en el Hijo. Y Él la expresó y la manifestó y como que les estaba diciendo, mire, así resplandecen ustedes también. Este es el vestido de gloria. En el huerto de Edén fue quitado ese traje, pero ahora por causa del pecado, ¿no? Porque ese era el traje que tenía Adán y Eva al principio, pero por causa del pecado ese fue el traje que fue quitado. Ahora a través de Cristo se restaura en la resurrección de Cristo. El hombre de pecado que murió, Él representó también a toda la humanidad. Ahora en Cristo, usted y yo volvemos a tener esa luz, el resplandor de gloria de Dios en nosotros. Y vemos Hebreos 1:3. Hebreos 1:3 dice, este Hijo refleja perfectamente a Dios y está marcado con la naturaleza de Dios. Este Hijo refleja perfectamente ¿a quién? ¿A quién? A Dios. Y está marcado con la naturaleza de Dios. Hay otra versión que dice, el Hijo es el resplandor y la única expresión de la gloria de nuestro asombroso Dios, que refleja la gloria chequiná de Dios. El ser de luz, la luz brillante de lo divino y la representación exacta y la huella perfecta de su esencia. Entonces, la transfiguración nos está enseñando esto, que Él es el Hijo de Dios, el resplandor de gloria en su única expresión. Él manifiesta la gloria del Padre. Veamos que en la transfiguración nos enseña dos cosas. Entonces, ¿qué estaba mostrando el Señor? Antes de hablar de esas dos cosas, estaba mostrando que el hombre sería vuelto al estado original, vestido de la gloria de Dios. ¿Sí? Ya no estamos en tinieblas, nuestro traje no es el conocimiento del bien y del mal, hacemos lo bueno, hacemos lo malo, es separados de Dios. No, ahora nosotros estamos vestidos de ese traje de gloria, vestidos de Cristo, de su esencia, y ahora vemos lo que él estaba hablando a través de la transfiguración, porque el cuerpo de pecado murió, pero Él resucitó. Cristo resucitó de entre los muertos. Y Cristo resplandeció con el resplandor de gloria del Padre, y ahora nos está mostrando que en esa transfiguración habían dos cosas importantes. Primero, mostrarnos quién es Jesús.
que este es el Hijo que refleja perfectamente ¿qué? La gloria de Dios, refleja a Dios y está marcado con la naturaleza de Dios, vestido de luz que es vida, de gloria y majestad. Y la segunda cosa es que nos muestra que es la resurrección gloriosa de una nueva humanidad, una nueva humanidad, una nueva raza que se establece en la tierra, una nueva raza. ¿Qué más sucedió ahí? Que está mostrándonos que en ese poder en el cual Él resucitó, fue levantado de entre los muertos, fue el poder del Espíritu Santo el que lo levantó a Él de entre los muertos. Con ese mismo poder usted y yo fuimos levantados de entre los muertos, porque estábamos muertos en delitos y pecados, separados de Dios, pues ahora el estado de vida, de resurrección, nos puso de nuevo en lugares celestiales. Nos puso en el lugar donde está el resplandor de la gloria continuamente. No se apaga, permanece para siempre. Mire todo lo que está el Señor mostrándonos a través de esta enseñanza. Ahora miremos qué sucede después de la caída. ¿Qué cosas debo entender en la caída del hombre? ¿Qué sucedió? La caída del primer Adán nos lleva a un estado de muerte y de pecado, ¿cierto? Todos los que nacemos de mujer descendientes del primer Adán entramos en esa condición, en ese estado de muerte, separados de Dios, destituidos de la gloria. O sea, ya ese traje de gloria que había en el ser humano fue quitado totalmente. Entra en oscuridad y en tinieblas. Y su mente, una mente distorsionada, una mente que era corrupta y apartada de Dios y que estaba totalmente en desobediencia y rebeldía. ¿Así estábamos todos? Sí, esa era la condición por causa del pecado. Entonces, esto fue lo que sucedió después de la caída. ¿Qué más sucedió? Entonces, mire, mente caída en tinieblas, por el pecado reina la muerte, entramos en regiones de tinieblas y muerte, había un corazón duro, desobediente, incrédulo, que por más que trataban de hablarle, no entendía las cosas de Dios, se cerraba pues totalmente y la palabra venía y chocaba, pero no sucedía nada, hasta que un día sucedió, ¿cierto? El corazón de piedra, ¿qué más tenía? Había sido destituido de su gloria y ausentes de la luz vida, de la vida de Dios. Entonces, ese era el estado del hombre después de la caída. El hombre estaba en una situación bastante compleja, en la cual él no podía salvarse a sí mismo, ni salir de esa condición por sus propias fuerzas. Satanás hizo su trabajo muy bien hecho, pero Dios tenía algo planeado, extraordinario para la raza humana. El Señor dijo, no, yo no voy a dejar que esto quede ahí, esperen tantico, aquí hay algo más poderoso que quiero mostrarle a la humanidad. Aquí quiero mostrarles que el imperio de muerte no tiene todo el poder para seguir haciendo con ellos lo que quiera. Hay un Dios sobrenatural y poderoso que había establecido algo grandioso para la raza humana. Y a través de su obra, entonces nosotros volveríamos a ser restaurados, redimidos, rescatados para volver a Él. Mire lo que entonces encontramos en Efesios 2, del 1 al 5, 2, 1. Voy a sacar aquí mi Biblia. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos, ¿qué? Muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Ahora mire el verso 5, dice, aún estando nosotros muertos, mire la condición en la que estábamos, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿de dónde proviene la vida?
es de Cristo. ¿Cuál era la condición del ser humano después de la caída? Estábamos muertos en vida. Este cuerpo y el alma y todo funcionaba, pero estábamos en oscuridad, en un reino de oscuridad. Ahora miremos un momento. Entonces, que por el pecado reina la muerte, la mente caída en tinieblas, el pecado reina la muerte, entramos en regiones de tinieblas y muerte, un corazón duro, incrédulo, rebelde, destituidos de su gloria. Y vamos a comprobar en Romanos 3:23, allí está también escrito lo que le sucedió al ser humano después de la caída. Romanos 3:23. ¿Qué dice? Por cuanto todos. ¿Y quién fue el que pecó? Usted dice, no, echémosle la culpa a Adán. Pero resulta que dice por cuanto todos, porque él representaba ¿a quién? A todos, ¿sí? Entonces, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, fueron sacados del huerto. Y el Señor puso ¿qué? Un ángel con una espada de fuego en la entrada del Edén y dijo, aquí ya no pueden volver a entrar. Fueron sacados, expulsados de esa gloria, de esa presencia de Dios, de ese lugar de luz vida. De allí fue sacado el ser humano, por causa de la caída. Ahora, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado fue la muerte. ¿Qué le sucedió al hombre? Murió. Comieron de ese fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué sucede? Que el hombre muere, separado de Dios. Pero también dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Quién pagó con su muerte la muerte del pecado? Cristo pagó por nosotros. Esa situación, pensábamos nosotros, tal vez hasta aquí llegamos, no hay respuesta, no hay solución. Pues el Señor sí tenía ya todo un propósito establecido que se llevó a cabo y trajo restauración y vida eterna. Entonces, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo humano fue afectado por el pecado y la muerte reinó. Este ser humano que gozaba de la plenitud de Dios y de la vida del Espíritu, la vida de Dios que es luz en él, ahora estaba totalmente afectado, pero no fue afectado en ciertas cosas, fue afectado en todo, su espíritu, su alma, su cuerpo y todo en su entorno. Terrible, porque él pensaría, no, eso me va a afectar solo a mí y a mi esposa y de pronto la economía, pero ¿sabe? Le afectó todo, espíritu, alma, cuerpo, su vida como tal, su relación con Dios, totalmente ausencia de Dios en el ser humano, y afectó todo, porque todo vino a caer en maldición. Eso sucedió en la caída. Entonces, si no sabíamos todas estas cosas que habían ocurrido, el Señor nos está haciendo ver la realidad, por qué era necesaria la obra de la cruz, por qué era necesario que el Hijo de Dios viniera, por qué era necesario el sacrificio, por qué todo esto, porque había que rescatar o restablecer al ser humano de nuevo. Dios no iba a dejar que lo que Él hizo a su imagen y semejanza se echara a perder. Dios dijo, no, aquí tengo que solucionar esto. Y por eso tenía todo totalmente preparado, porque Él sabía lo que acontecería. Entonces, bueno, decirles entonces que en Génesis el capítulo 2 también nos muestra el mandato de Dios dado al hombre. En el verso 16 y 17 Dios le dice al hombre, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Ellos no creyeron.
¿cierto? Y ese fue su pecado. Sabemos que el hombre comió y murió inmediatamente, su estado mental fue entenebrecido y su alma fue cautivada a las regiones de muerte. Fue destituido de la gloria de Dios, entró en la ausencia de la vida de Dios que es luz. Igualmente después vemos que al cabo de los años el hombre que nace muere físicamente. Mire lo que sucedió. Aún también la muerte física vino. Y esto es su espíritu y alma que lo hace un alma viviente, sale del cuerpo y su cuerpo viene a podredumbre y descomposición. Polvo eres y al polvo volverás. El cuerpo que es del polvo vuelve a su estado natural, pero no así el alma y el espíritu. Ellos salen sea para vida eterna o para ausencia eterna de Dios. Eso era lo que le acontecía ahora al ser humano sin Dios. Entonces, ahora sí vamos por el pecado reina la muerte. Todos los seres humanos después de la caída de Adán nacen sin la vida de Dios, por lo tanto nacen muertos espiritualmente. Un bebé nace y él ya se lo mira de 1 año, 2 años, ellos ya empiezan a manipular, y de 3 meses. Me acuerdo una anécdota, algo que pasó en mi casa con uno de mis sobrinitos. Tenía como 3 meses de edad apenas este chinito. Y no, pues muy consentido y muy querido en la casa por todos y pues el bebé de la casa. Pero este bebé estaba haciendo unas pataletas, mejor dicho, y la mamá era con él en el coche, tenía que darle no sé cuántas vueltas ahí en la sala, en el coche, para que él se durmiera. La demora era que detenía el coche inmediatamente, ¡guau! Pero oiga, ¿qué es esto? Y ya se había cogido una maña, pero no, este niño no nos puede ganar, ¿cómo así? Pues suena como un poco duro, pero ¿qué pasó? Llegó el día en que se llenó la copa, dicen por ahí. Entonces dijo mi mamá, pues tráigamelo para acá, páseme una varita y vamos a orar por él y lo vamos a corregir porque esto no puede seguir. Pues sí, cogió y mi hermana fue y consiguió una varita como así del tamaño de él y la trajo y le quitó el pañal y dijo, en el nombre de Jesús lo reprendo porque no puede seguir comportándose así. Llegó y le dio sus 3 varacitos en la cola, tráigame una colchoneta y póngalo en el piso, ahí se tiene que dormir. ¿Cómo así que tiene que darle no sé cuántas vueltas en ese coche para que se duerma? Un bebé de 3 meses. Ya siendo semejante zafarrancho, entonces dijimos, no, eso no puede ser. Pues mire, santo remedio. Fue la medicina efectiva para quitarle el berrinche y ahora solo era acostarlo y se dormía y ya. Pero teníamos que aguantarnos, levantaba al techo con esa lloradera, pero era que gritaba. Entonces uno entiende, mire, la naturaleza caída viene ya, es algo que no podemos decir, ay, mi bebé nace con la luz de Cristo inmediatamente, no, es un nacimiento natural que ya viene con una naturaleza caída, ¿sí? Entonces vemos todos los seres humanos después de la caída de Adán nacen, ¿qué? Sin la vida de Dios. Y por lo tanto, nacen, ¿qué? Muertos espiritualmente. No podemos hacer nada ante eso. ¿Por qué? Porque en el hombre está la semilla, ¿qué? Corrupta, ¿sí? La semilla o esperma que da vida al óvulo de la mujer. Todos los nacidos después de su caída traían su misma genética. Porque en el hombre está la simiente que procrea a otro ser humano y que es puesto en el óvulo fecundado de la mujer, y allí es donde nace otro ser humano con la misma genética de quien lo engendró y lo concibió. Entonces se repite la historia en el ser humano. No había otra forma, sino que se seguía multiplicando esa semilla corrupta, ¿cierto? Y no podía el hombre por sí solo dejar de ser así. Entonces, ¿qué más sucede? Aquí vemos también que esta vida o ese estado de vida era transmitido a toda la humanidad, o fue transmitido a toda la humanidad por la caída del hombre, de Adán y Eva,
Y esa naturaleza de pecado es la que vino a reinar en todos, la muerte. Trajo destrucción, trajo separación de Dios, y así es como nace el hombre, separado de Dios. No sabe nada de Dios hasta que el día en que el Señor viene y resplandece en nosotros, nos alumbra los ojos del entendimiento y dice: aquí estoy. Y entonces ahí es donde somos realmente transformados, trasladados de muerte a vida. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Debido al pecado en la raza humana reina la muerte sobre ellos. Su naturaleza humana es corrupta. El espíritu de la mente en su corazón es fuente de muerte. ¿Fuente de qué? De muerte. Esa fuente de muerte, entonces vamos a ver acá, ¿cómo así? Quiero que lo entiendan, que los que están todavía en este estado de muerte, como estuvimos nosotros, también hacen cosas buenas y hacen cosas malas. El hacer el bien y el mal es parte de la naturaleza caída. Recordemos que es una semilla donde están el bien y el mal, que no se pueden separar. Esa semilla corrupta siempre funciona así. Hace lo bueno, pero al rato está haciendo lo malo. ¿Sí? Y pensábamos que por las obras podríamos estar a cuentas con Dios, pero resulta que nadie se salva por sus obras, y que las obras no nos hacen a nosotros salvos, ni nos hacen ver, pues aparentemente podemos mostrar que somos buenos, ¿sí? Aparentemente usted puede ayudar a alguien, pero si usted está en adulterio, ay, pero yo ayudo al pobre, pero soy un mentiroso. No, pero es que yo he trabajado con los niños y les llevo alimento y cuido de ellos. Pero si usted hace cosas ilícitas, hay una combinación y una mezcla de lo bueno y lo malo. Eso es lo que operaba en nosotros. Operaba en nosotros, ya no. Oiga, digan amén. Porque ahora ya no tenemos esa imagen del hombre viejo, corrupto y lleno de oscuridad. Usted es una nueva creación en Cristo. Ya no es del fruto del conocimiento del bien y del mal que usted hace las cosas. Usted ahora todo lo que hace es por causa de la presencia de Dios en usted. Usted es una nueva criatura en Cristo. Caminamos en la verdad. Amén. Bueno, entonces vemos acá, dice: debido al pecado en la raza humana reina la muerte sobre ellos, su naturaleza humana es corrupta. Entonces mire la condición de ese hombre, totalmente está vestido de una caparazón terrible, ¿cierto? Es corrupta, y el espíritu de la mente en su corazón es fuente de muerte. ¿Qué fluía? Maldad. ¿Qué fluía? Mentira, engaño. ¿Qué fluía? Todo lo malo, pero también podía ser lo bueno. ¿Sí? Y uno mira, hay ejemplos de personas, no, y pues si nos miramos nosotros, éramos así. Pero hay ejemplos como ese señor que tanto mencionan de Medellín y que hizo tantas cosas, no quisiera decir el nombre, ¿no? Lo conocen, ¿cierto? Y cómo es que le tienen un lugar, hasta un altar lo hicieron, mejor dicho. Lo idolatran y la gente lo tiene como bueno, porque un día les dio para una casa, porque un día les llevó un mercado, porque un día, ¿sí? Hizo obras buenas. Pero también destruyó, mató, hizo mal a mucha gente. Y unos rescatan lo bueno, pero otros dicen: él fue esto, fue terrible. Eso es como lo que hizo con las manos lo destruyó con los pies. Sí. Entonces vemos que realmente todos estábamos bajo esa condición. Entonces, ¿qué pasa cuando haces el mal? Te lleva a las regiones de muerte y tinieblas. ¿Qué pasa cuando estábamos en esa condición? Pues nosotros no lo mirábamos como malo,
nosotros no mirábamos eso como que, sí, hizo lo malo, pero a veces no tampoco nos mirábamos nosotros cuando mentíamos, cuando hacíamos cosas terribles. No lo mirábamos porque lo llamamos algo ¿qué? Normal. Los jóvenes del día, ustedes escuchan esa palabra, ¿cómo está? Normal. ¿Y no le parece que esto es malo? No, es normal. Si eso lo hace todo el mundo, eso es normal. ¿Cómo así que es normal? A mí la Biblia me está mostrando que eso va en contra de la verdad verdadera que es Cristo. Entonces hay que identificar, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. Entonces, una persona sin Cristo totalmente está llevada por un estado de oscuridad, de tinieblas, reina la muerte en él. Y esa es la condición deplorable del ser humano. Vemos también que si la persona no nace de nuevo, será un ser humano muerto en sus delitos y pecados, pero uno nacido de Dios es un hijo de Dios muerto al pecado. ¿Sí? El hombre sin Dios está muerto en sus delitos y pecados, pero el que nace de Dios ahora está muerto al pecado. ¿Usted está muerto al pecado? ¿Está muerto al pecado? Amén. ¿Por qué? Porque nací de nuevo. Porque ahora con Cristo estoy juntamente ¿qué? Crucificado. Mi hombre de pecado murió. ¿En quién? En Cristo. Ya no vivo yo. Es ahora Cristo quien vive en mí. El viejo hombre fue llevado a la cruz. Murió. Todas esas cosas que acostumbrábamos a hacer y que nos deleitábamos en ellas y que nos llevaban a estar separados de Dios, fueron llevadas a la cruz, murieron. Deseos, pasiones, todo eso murió. Entonces, ¿se mira usted verdaderamente como una nueva criatura en Cristo? Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Amén. Si Dios nos muestra un valle lleno de huesos secos, es porque así está la humanidad que está sin Cristo. Así está la humanidad, el valle de huesos secos está mostrando un pueblo que está muerto, separado de Dios, que estaba totalmente en oscuridad, en ruina y en un lugar de muerte. Pero ahora, mire lo que dice: los seres humanos son cadáveres muertos en vida por la naturaleza caída corrupta. Pero en Cristo, el ser humano tiene ahora luz, vida. ¿Sí? Esta es la naturaleza corrupta, miren eso tan horrible. Pero nos veíamos bonitos, era una fachada. Sí, uno arregla bonito la parte externa, pero la parte interna estaba podrida, terriblemente muerta, olía a horrible. Así estábamos todos, pero andábamos perfumados y parecía que olíamos a rico. Pero mentira, estábamos engañados nosotros mismos. Cuando la verdad viene, ¡wow! Vamos a nuestra clase número 2. Hablando acerca de ¿qué? De la muerte a la vida. Entonces vemos aquí que esa era la condición del ser humano y esa era la condición de nosotros. No lo veíamos. Pero ahora que estamos en Cristo podemos vernos. ¡Wow! ¿Cómo estaba yo? ¿Cómo estábamos todos? Terriblemente horribles en nuestra apariencia, espiritualmente, físicamente, la salud, todo afectado porque reinaba la muerte. La muerte reina sobre la humanidad por el pecado. Entonces, vamos a ver varios versículos bíblicos. Sería importante que allí usted tome su Biblia, si la tiene ahí a la mano. Si no, pues entonces tome nota. Pero cuando usted pueda, siéntese a estudiar estos versículos, porque es importante, vamos a tener más claridad de lo que sucedió en la caída del ser humano. Está Romanos 5:12, Romanos 5:17, Romanos 6:23, ahí están todos en la diapositiva, puede tomar nota de ellos. Yo voy a ir leyendo los que más pueda. Entonces vemos acá que
Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. O sea que el lugar de muerte y de tinieblas vino y tomó lugar en el ser humano. Entonces el ser humano quedó totalmente poseído por la oscuridad y la maldad. ¿Y quién estaba detrás de esto? Satanás. Aquí se está refiriendo al primer Adán. Él abrió la puerta al pecado. ¿Y qué sucedió? Reinó la muerte. El primer Adán que no creyó, por eso desobedeció, y esto produjo la muerte espiritual, y como descendientes de este primer Adán, todo el pecado, todo entró, afectó a toda la humanidad, espiritualmente, en el alma y físicamente, en todas las áreas también fuimos afectados. Fue un impacto general en toda la humanidad. Nadie se escapó de esa esclavitud, nadie se escapó de esa tiranía del pecado, por lo cual la muerte reinaba y gobernaba sobre todos nosotros, sobre todas las generaciones. No solo fue para la generación de esa época, sobre todas las generaciones que sucede esto. Nosotros nos morimos, pero vienen otros, y sigue, y sigue, y sigue. Pero asimismo también el Señor vino para manifestar su poder y su gloria, que también sigue, y sigue, y sigue eternamente. Será manifestada y revelada al corazón de los que estén en oscuridad y serán trasladados de muerte a vida. Lo hizo con nosotros, lo seguirá haciendo con las generaciones. Vemos entonces Romanos 5:17. Por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. ¿Quién fue ese uno solo? Adán, ¿cierto? Entonces por la transgresión de uno solo, reinó la muerte. Romanos 6:23, ya lo habíamos leído, porque la paga del pecado es muerte. Entonces el desobedecer el primer mandato de Dios causó la muerte. Esto es que el pecado los usó como un soldado para su causa y los recompensó con la muerte. El pecado hizo lo que tenía que hacer. Tomó el corazón, ¿cierto? Vino, que afectó los sentidos físicos, los sentidos, y toda el alma fue afectada, porque ahí es donde todo se mueve, las emociones, los pensamientos, la imaginación, y también fueron usados todos los sentidos, pues el tacto, el gusto, ¿cierto? Cuando Eva está escuchando a la serpiente, él le está diciendo, y mira, qué delicia, ese fruto se ve codiciable a los ojos, y ella, ay, y quedó ahí embobada. ¿Y qué hizo? Comió, comió, porque fue seducida. ¿Por dónde entra todo? Pues los sentidos físicos, y todo fue afectado. Lo escuchó, lo olió, lo vio, lo tocó, y luego se lo tragó. Y allí entonces viene la gran problemática. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que le pagó el pecado al hombre fue obtener la miseria de la porción de la muerte. Todo lo que ocasionó el pecado. 1 Corintios 15:21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces vemos, entró por el primer Adán, pero por el segundo y último Adán, ¿qué? Entra, ¿qué? La vida. Por uno que obedece, viene la vida. El otro desobedece, vino la muerte. Pero por el segundo y último Adán, que obedece todo, vino la vida. Mire todo lo poderoso. Por uno que desobedece entró la muerte, pero por aquel que vino del cielo y obedeció todo, este manifiesta la vida. Entonces podemos ser introducidos al reino de vida a través de él. Segunda de Corintios 2:16. ¿Sí? ¿O me pasé?
¿Vamos bien? Los incrédulos huelen un hedor mortal que es la muerte. Los incrédulos huelen un hedor mortal que es la muerte, haciendo ver la parte de lo corrupto, de lo que ocurrió cuando reinó la muerte en el ser humano. Entonces, lo que comunicamos es el aroma del juicio, la muerte de la muerte, el juicio declarado por Dios en el jardín del Edén. El día que comiereis de ese fruto, de ese árbol, morirás, ciertamente moriréis. El juicio por la desobediencia fue ¿qué? La muerte. Había una sentencia y tenía un resultado. Si hacían eso, iban a morir. Y la mujer come del fruto, le da a su marido y él muy orondo comiendo también de este fruto. Entonces viene la separación total de Dios. Separados. Este es el primer divorcio, la separación del hombre y Dios. Entran en un total lugar de oscuridad, de tinieblas, regiones de muerte. ¿Cuál era el juicio de esa desobediencia? La muerte. Entonces ahora esto es lo que reinó en el ser humano. Este es el aroma de muerte que hay en los que no creen en Jesús. ¿Cómo olíamos nosotros? A muerto. ¿Y cómo huele un muerto? Horrible. Huele a muerte y la muerte huele horrible. Nada agradable, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de juicio, de justicia, porque no creíamos en Dios, pero ahora Él viene y nos convence. ¿Cuántos alaban al Señor por esto? Porque sin Él estaríamos todavía muertos. Pero Él se viene y nos convence. Qué bendición, ¿cierto? Ya no somos del reino de oscuridad, ahora somos de Dios. Yo pensé que iban a gritar. Somos de Dios. Ya no estamos en tinieblas, ahora la luz de Cristo resplandece en nosotros. Bueno, vamos con Efesios 2:1. Estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguna vez fuiste como cadáveres? Bueno, es que es como otra traducción. Muerto en vuestros pecados y ofensas. La muerte por el pecado nos llevó a un estilo de vida inferior, constantemente viviendo por debajo de la muerte. Quiero leerlo como está aquí. La muerte por el pecado nos llevó a un estilo de vida inferior, constantemente viviendo por debajo de la medida proyectada para nuestras vidas, porque ese no era el proyecto de Dios, no era el estilo de vida que Dios había establecido para Adán en el huerto, pues era totalmente opuesto, ¿cierto? Pero cuando viene este estado de vida, de pecado y de muerte, separados de Dios, entonces viene una deformidad en todo. Se deforma, se desdibuja el diseño de Dios en el ser humano, se pierde la imagen verdadera, ¿cierto? Y se establece una imagen distorsionada. No era la de Dios. Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos y condenados en nuestros muchos pecados. ¿Cómo estábamos? Muertos y condenados. Muertos y desechados por Dios, destituidos de su presencia, sacados de ese lugar. El pecado de Adán nos dejó muertos hacia Dios, ausentes de su vida, como cadáveres espirituales, oliendo a lo que huelen los muertos, putrefacción. Efesios 5:14, levántate tú, quien estás muerto en tus delitos y pecados, levántate de entre los muertos. ¿Quién nos levantó a nosotros? El mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que nos ha resucitado juntamente con Él. Amén. Ya no estamos muertos en delitos y pecados. Créalo. Usted es una nueva criatura en Cristo. Créalo. Usted tiene la vida de Dios dentro de usted. Usted no está gobernado por las tinieblas. Ahora reina la luz vida en usted. Aleluya.
Esa palabra que dice aquí, levántate de entre los muertos, está significando levantado de los muertos. Y sí, somos levantados porque estábamos muertos. ¿Cómo más? Si Él está usando esa palabra es porque necesitaba que resucitáramos y no podíamos en nuestras mismas fuerzas. ¿Cuánto intentamos, cierto? ¿Cuántas veces intentábamos y luchábamos contra el pecado y voy a hacer esto para apartarme de eso? Pero usted lograba 15 días, 20 días, un mes, 2 meses y volvía a lo mismo y peor. Y uno luchaba y lidiaba con muchas cosas, cargando el pasado, cargando tantas cosas, pues el Señor se encargó de, venga, yo sé que usted lo que necesita es ser levantado de entre los muertos y mi resurrección te levanta ahora a ti también de entre los muertos. Somos resucitados juntamente con Cristo. Gloria a Dios. Qué poderoso es el Señor. Colosenses 1:13, ahí está más la cita bíblica, es 1:13, ahí dice 2:13, pero es 1:13. Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó. ¿Dónde estábamos? Reino de oscuridad. Y nos trasladó. ¿De dónde? De la oscuridad al reino de su Hijo amado Jesucristo. Les voy a hacer un ejercicio porque algunos me están llamando. Están haciendo así. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Como Él dice que nos trasladó de muerte a vida, entonces usted se va a levantar de su silla y entonces va a hacer esto. Fui trasladado de muerte a vida. Va a pegar un salto bien, lo más alto que pueda. Sí, porque yo necesito que estén muy atentos y muy despiertos. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde fue trasladado? De muerte a vida. Otra vez. ¿De dónde fuimos trasladados? De muerte a vida. Gloria a Dios. De muerte a vida. Gloria a Dios. Entonces, este reino de la muerte describe nuestro estado anterior, ¿sí? Está claro que realmente estábamos muertos. Está claro que necesitábamos, ¿qué necesitábamos? Ser levantados, ser convencidos, ¿cierto? Porque uno no era convencido por nada, ¿sí? Y como luchábamos con cosas, pero ¿quién nos convencía? Nadie. Y a veces hasta defendíamos lo que hacíamos y es que estábamos arraigados a eso. Pero el Señor viene y nos rompe esos esquemas, esas creencias falsas, esas creencias religiosas y engañosas, esas culturas que no venían de Dios y empieza a derribar todos esos argumentos y todos esas fortalezas que habíamos levantado, esos muros de contención donde no podía penetrar la palabra. ¿Cuántas veces nos hablaron y nosotros la rechazábamos? ¿Cuántas veces el Señor vino y tocó a la puerta y nosotros la cerramos en la cara de aquel que nos viniera a hablar? Pero de repente sucedió un día que el Señor vino y nos convenció. Nos convenció. No fueron palabras de humana sabiduría, sino el poder del Espíritu Santo el que vino y nos convenció y nos trasladó de muerte a vida. Gloria a Dios. Qué poderoso. Dijeron por ahí, me ericé. Este reino de la muerte describe nuestro estado anterior, ya que estábamos en manos del pecado, estábamos en manos del diablo, ¿cierto? Porque el que nos movía como títeres era él, hacía con nosotros lo que quería. Hacía con nosotros lo que quería, porque tenía todo el derecho legal, ¿sí? ¿Cuándo se le quita ese derecho legal? Cuando Cristo viene a habitar en nosotros. Ahora el diablo ya no tiene derecho sobre su vida, ni sobre la mía. Él ya no tiene nada conmigo, ni yo con él. Es Cristo ahora el todo
de nuestras vidas. Qué poderoso, gracias Señor. Entonces vemos acá que los que creemos en Jesús necesitamos entender nuestro estado de muerte por la naturaleza de pecado. Cuando entendemos esto, recibimos la salvación por gracia y la vamos a valorar. Porque antes no valorábamos la salvación. ¿Cuántos aún, habiendo recibido a Cristo, seguíamos pecando? En adulterio, en fornicación, en mentira, en chisme, en una cosa, en la otra, pero cristianos, pero hacíamos y seguíamos haciendo cosas, porque no valorábamos la salvación y porque no estábamos teniendo una revelación mayor acerca de la obra de la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió también en esa obra? No solamente es el Cristo crucificado que nos mostraba la religión, ahí colgadito del madero y vuelto nada, y pobrecito, y llorábamos de ver eso porque, qué impactante. Pero no valorábamos lo que Él había hecho por nosotros, y no solamente en la parte física, sino también el poder que manifestó destruyendo el imperio de muerte. Y lo que acontece, porque Él dice que venció al mundo, venció el pecado y venció el imperio de la muerte. Que también ahora en Cristo nosotros vencemos al mundo, vencemos el pecado y vencemos ese imperio de muerte. Lo mismo que le sucede a Cristo, ahora nos sucede a nosotros. El triunfo de Cristo también sobre nosotros. Entonces, mire, teníamos que entenderlo para valorarlo. Ahora hay muchos más versículos acerca del estado de muerte en que la humanidad se encuentra. Pues se tocaron como algunos para tener un poquito más de conocimiento y profundizar en lo que había sucedido después de la caída. Pero creo que ya con eso quedó claro, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo de algo que pasó en el Antiguo Testamento, en Abraham y luego en David. Entonces vemos estas cosas que pasan a veces. Pónganle cuidado a esto. Se los voy a leer tal como lo tengo acá. Dice: no se ha entendido el ejemplo de Abraham y David. En el capítulo 4 de Romanos nos habla de esto. En el momento que Abraham le creyó a Dios, le fue contado por justicia. ¿Y qué hay cuando mintió o se casó con su media hermana? Acto que es abominación para la ley mosaica. ¿Ustedes se acuerdan de eso? No estábamos ahí, pero la Biblia nos está contando y nos está narrando qué sucedió. ¿Se acuerdan que Abraham mintió? Y dijo que a la esposa, que era la hermana, que no sé qué. Bueno, eso se inventó una historia ahí rápida para poder preservar sus vidas. Entonces mire lo que pasó. Esto era acto que era abominación para la ley mosaica. No fue por su comportamiento, sino porque creyó que Dios era grande y fiel para cumplir la promesa. Igual que David, bienaventurado, dice, el hombre al cual Dios no inculpa de pecado. ¿Qué hizo David para ser perdonado? ¿Muchos sacrificios de corderos? No, se humilló. Le mostró al Dios misericordioso la condición de su corazón malvado y pidió perdón. ¿Qué tuvimos que hacer nosotros para poder alcanzar y hallar la misericordia de Dios? Un arrepentimiento sincero, un cambio total de dirección a nuestra vida. ¿Cómo estábamos? ¿Era por nuestros actos? ¿Era por nuestra obediencia o nuestra obediencia que podíamos entonces ser aceptados por Él? Por la obediencia de uno. Por la obediencia de uno. Pudimos nosotros ahora entonces en Él ser aceptados por su misericordia, ser lavados por la sangre preciosa del Cordero, porque aún siendo conocedores hemos fallado en muchas cosas. ¿La condenación ha venido? ¿Usted ha dejado de ser hijo? ¿Sigue siendo hijo? Claro.
¿Era acaso por mi conducta? ¿Por mi comportamiento? Pues Abraham creyó en Dios, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cometió un error, pero nos dejó de ser el hombre en el cual Dios también depositó una gran promesa que sería para todos. ¿Son nuestras acciones? Fue la obra de Cristo la que realmente, cuando se manifiesta y se revela a nosotros, en Él es donde podemos obtener verdaderamente la libertad, la salvación, la vida eterna, y el ser introducidos en el reino de luz nos va a llevar a nosotros que ya la culpa del pecado no me pertenece, la llevó Él sobre su cuerpo, colgado en un madero, donde fue totalmente destruido su cuerpo, hecho una llaga por todos nosotros, para que ahora nosotros lo valoremos, ya no vivamos justificando nuestras obras, porque es que yo hice esto, porque tal cosa, porque es que no sé qué, porque no. Ahora es en la obra de la cruz donde nos vemos verdaderamente justificados, limpios del pecado y de la muerte y de la condenación, trasladados de ese reino de muerte a vida, y la vida de Dios va a irrumpir en nosotros cualquier oscuridad que esté estorbándonos, cualquier cosa que esté llevándonos a cometer delitos, ya no puede continuar ejerciendo poder en nosotros, porque usted ya no pertenece a ese reino y no tiene una mezcla de lo de Dios y de lo de las tinieblas. O es Él o es lo otro. Amén. Entonces, como dice la Biblia, que estaban todos los que vienen del primer Adán, estaban muertos. No había vida de Dios, estábamos ausentes de la vida de Dios, ¿sí? Y lo necesitábamos. Lo necesitábamos. Todos, toda la raza humana. El que dice que no lo necesita está mintiendo. El que dice que es ateo está negando, pero adentro en su espíritu, el espíritu siempre busca y anhela algo que está faltando allí. Y hasta que no lo encuentra, no descansa y en verdad no va a experimentar que su alma es saciada, porque el que quita el hambre y el que quita la sed eternamente es la presencia de Dios en nuestras vidas. Él es el que lo hace. Entonces, si no vemos la condición y estado en que estábamos, es difícil apreciar la obra de la cruz y entender quiénes somos ahora en Él. Para concluir con este punto, quiero recordarles que una de las cosas más difíciles es dejar de hacer para vivir por fe en la nueva naturaleza divina de resurrección y dejar que sea Él a través de nosotros. O sea, no es lo que yo haga, sino es dejarlo a Él verdaderamente ser el centro de nuestro ser. Él es el ser ahora en nosotros, porque nosotros buscábamos hacer cosas para tratar de... ¿Qué hicieron Adán y Eva? Buscaron inmediatamente hojas, hicieron ropa, se volvieron diseñadores en un momentico, hicieron delantales de hojitas, se cubrieron porque se vieron desnudos, tuvieron miedo, se escondieron. Pero ¿cómo? ¿De cuándo? ¿Cómo? ¿De dónde surgió todo esto? Dios ya sabía, pero les estaba preguntando. ¿Sí? Entonces no es el hacer lo que me va a llevar a cubrir mis faltas, es creer realmente la obra de la cruz fue suficiente para perdonar, para quitar la naturaleza de pecado que reinaba en nosotros y establecer la nueva vida. No es mis obras, no es por mis fuerzas, es por el poder del Espíritu Santo que operó en Cristo, asimismo en nosotros. Nos resucitó. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces también a entender que somos poseedores de la vida. Ya no es la muerte la que nos posee y nosotros no estamos poseídos por ella, ¿cierto? Por el pecado, porque ya no reina en nosotros. Jesús
Vamos a ver el punto 3 del bosquejo. Jesús, el engendrado de Dios, el Padre, Dios encarnado. Cristo es la cristiandad y la cristiandad es Cristo. Entonces vamos a ver el punto 3. Jesús es el engendrado de Dios el Padre, Dios encarnado. ¿Sí? Este estudio de la persona de Cristo es sumamente importante a causa de la cristiandad, una relación tal que no mantiene el fundador de ninguna religión con vida. O sea, todo fundador de toda religión murió, no resucitó. Todo fundador de toda religión trató de hacer algo, pero eran obras muertas. Pero el Señor de señores, el Dios todopoderoso, el Dios que se hizo carne, se manifestó, no estableció una religión, Él establece una vida nueva en nosotros y Él es el centro del Evangelio, Él es el Evangelio, Él es la palabra viva, el verbo que se hizo carne y viene a habitar entre nosotros y Él murió pero resucitó, vive para siempre. Así que Él no es el fundador de ninguna religión, como Confucio, como Mahoma, como José Smith, los que fundaron un montón de religiones. Vemos que no, el centro del cristianismo es Cristo. Sin Cristo sería una religión todo, pero en Cristo no es una religión, es una relación verdadera con Él que tenemos la iglesia o el pueblo de Dios. No es una religión, ¿sí? El mundo nos hacía y nos tienen como en esa categoría de religión, la religión cristiana, la religión católica, la religión del budaísmo, la religión de los mormones, bueno, todas estas, pero no, aquí ningún fundador ha podido sobrepasar al verdadero Dios y eterno Rey, Jesucristo el Señor. Ninguno. Entonces el mundo nos quería mostrar un estilo de vida opuesto al de Dios y nos hacían ver que eran hombres de carne y hueso como nosotros, pero no. Nos manifiesta que el Hijo de Dios vino del cielo, vino de arriba, se establece en la tierra, trae el reino de los cielos y lo establece aquí en la tierra y nos manifiesta que es un reino de poder eterno, que no tiene fin, permanece para siempre. Ese es el reino de luz vida, ese es Cristo en nosotros y el cristianismo es Cristo y Cristo es cristianismo. Por eso no podemos catalogar la cristiandad como religión porque no lo es. El ser cristiano es nacer de nuevo de la simiente incorruptible, ser heredero de Dios y coheredero con Cristo. Es ser de arriba y no de abajo, es pensar diferente a como el mundo piensa, pues ahora tenemos la mente de Cristo en nosotros. Ninguno de los fundadores de religiones tuvo un nacimiento virginal. Ninguno de ellos es el Hijo de Dios. Ninguno de ellos es Dios encarnado. Ninguno de ellos bajó, descendió a las profundidades de la tierra y ascendió a los cielos. No tienen el poder para hacerlo. Los que defienden sus religiones y a sus líderes religiosos que ya no existen, que ya murieron, o sea, algunos lo tienen vivo, igual no podrán hacer ninguna de estas cosas. El único que pudo manifestarnos todas estas cosas sobrenaturales y poderosas es Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el dador de la vida, el que nos formó, el que sopló sobre nosotros, el que nos trasladó de muerte a vida, es Él. Entonces está más claro, ¿cierto? Porque estábamos engañados. ¿Cuántas veces creímos en cosas tan engañados y tan falsas, ¿cierto? Como era la religión. Y nos hacían creer eso como una verdad. Pero vea cómo el Señor empieza a quitarnos esos velos de oscuridad que cubrían nuestro entendimiento. Por eso dice, abre los ojos de nuestro entendimiento y revélanos, Señor. Porque en verdad queremos conocerlo a Él. Amén. Entonces, vemos que ninguno de ellos resucitó de la muerte, ninguno existió antes del ser humano.
Ninguno de ellos existió antes de Cristo. Me refiero a eternamente. Cristo está desde la eternidad, Padre, Hijo, el Verbo que se hizo carne, Cristo, ¿cierto? Desde el principio hasta el final, en la Biblia vemos que Él es Dios y es eterno. ¿Qué más dice? Ningún libro fue escrito anunciado su nacimiento, su muerte, resurrección, anunciando su muerte, su nacimiento y resurrección. Todos los líderes religiosos pasaron como nosotros, desapercibidos, porque el único que se le ha escrito el nacimiento, su muerte y resurrección es a Jesús el Señor, y todo el mundo conoce de esto. Sí, nadie puede decir porque esto es anunciado y pues lo celebran en Semana Santa y lo hacen ver al mundo como una religión, ¿no? Pero el mundo sabe que sí fue real esto, que sí existió, que sí es verdadero y que no deja de existir. Cielo y tierra pasarán, mas las palabras del Señor no pasarán. Seguirán siendo reveladas estas palabras a los corazones de las generaciones venideras. La cristiandad es ser Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristiandad es vida, que es luz. Cristo es el único que nos sacó de la condición ¿de qué? Y estado en que estábamos, y nos trajo a la luz y nos trasladó al reino de su Hijo de vida y luz. El cristianismo no puede ser comparado con las sectas, más de lo que puede ser comparado Cristo con otras personas, ni siquiera con los personajes del Antiguo Testamento. ¿Quieres ser como Moisés? ¿Quieres ser como Abraham? ¿Quieres ser como Esther? ¿Quieres ser como Débora? ¿Quieres ser como ¿quién? Ruth. Yo quiero ser como Cristo. Porque el centro de todo siempre ha sido Cristo. En el Antiguo Testamento todo era sombra de lo que había de venir. Él vino y se manifestó. Y los seres humanos que tuvieron encuentros con Él y todo manifestaron, pero eran seres humanos como nosotros. Necesitaron redención, necesitaron salvación, necesitaron también todo lo mismo que hoy nosotros necesitamos. Ellos no nacieron de nuevo, pero les fue mostrado quién era Él. En el Antiguo Testamento todavía no era el nuevo nacimiento, pero ellos tenían encuentros. Por eso dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? En el Nuevo Testamento entonces se habla del nuevo nacimiento, y todo el que es nacido de nuevo entonces ahora viene a ser llamado hijo de Dios. Tantas cosas vemos allí. Dios nos está mostrando entonces que ni siquiera los personajes del Antiguo Testamento, ya que ellos profetizaron de Él y sus profecías se vieron cumplidas en Jesús, Cristo es el incomparable. Él se eleva por tan encima de la humanidad. O sea, todos podíamos manifestar algo acerca de Dios, pero ninguno realmente puede sobrepasarlo a Él. ¿Sí? Elías fue un profeta extraordinario. Eliseo, todos ellos. Isaías profetizó, pero ¿qué hablaban? Todo lo que ellos anunciaban y profetizaban siempre era enfocado en Cristo. Centro de todo, Cristo. Entonces, yo quiero ser como no sé quién, quiero la unción de no sé quién, ¿no? Y no está mal. Y a veces el Señor nos ha hablado de esas cosas, pero ¿sabe? La unción es Él en nosotros. El Espíritu de Dios es esa unción que nos ha sido entregada a todos. No toquéis a mis ungidos. ¿Quiénes son los ungidos? Todos los que tenemos al Espíritu Santo, los que hemos nacido del Espíritu, somos los ungidos. No toquéis a mis ungidos, diablo no nos puedes tocar. Somos hijos de Dios. Bueno, entonces vemos acá que Cristo es el tema central de las Escrituras.
era el tema del mensaje de los profetas en la antigüedad, ¿sí? Entonces allí es claro. Vemos en Hechos 3:20. Espere que por acá encontré algo que necesito. Hechos 3:20. Puede buscarlo allí en su Biblia. Vamos a leer. Hechos 3:20 dice. Sí, estamos bien. Estoy viendo mal acá. Hechos 3:20. Y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. Aquí en este pasaje bíblico está hablando el apóstol Pedro, está anunciando el mensaje es su discurso, está compartiendo el mensaje a los judíos y está diciéndoles en el verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Desde cuándo fue anunciado? Desde antes de que existiera la raza humana, ya Cristo había sido anunciado. ¿Cuándo fue la palabra profética que anuncia la simiente? Es en Génesis 3:15, cuando habla acerca de la simiente de la mujer. Allí ya está siendo anunciado también Cristo. ¿Cuál sería esa simiente de la mujer? Cristo. Él sería esa simiente incorruptible que vendría y Él se establecería en el corazón, en la vida del ser humano. Entonces vemos también que el tema del mensaje de los apóstoles es Cristo. Vamos a mirarlo en Hechos 5:41. Tengan ahí citas como referencia acerca de que el mensaje central es Cristo en todas las Escrituras. Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por él dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo, el nombre de Jesús, ¿cierto? Ellos lo predicaban y el centro de sus vidas era Cristo. El verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. La maldición de Dios está sobre aquellos que prediquen cualquier otro evangelio. Vamos a ver Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Esos sí no están acá escritos, entonces los busco acá. Gálatas. Aquí está Gálatas 1:6 al 9. Dice allí la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema. ¿Qué significa eso? Maldito. Entonces, la maldición está ¿en qué? Sobre los que prediquen otro evangelio. ¿Quién es el centro del evangelio? Cristo. Él es el verbo que se hizo carne, Él es la palabra viva, y la palabra que está escrita nos muestra siempre a Cristo. En 1 Corintios 16:22, 1 Corintios 16:22,
16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. El apóstol Pablo habló también fuerte contra esto y está diciendo, mire, realmente la gracia del Señor es Cristo. Cristo en nosotros se manifestó, su gracia nos alcanzó. El que no lo ame, entonces asimismo tendrá que su recompensa. Hay maldición. Amén. Entonces, eso está escrito, así que no lo podemos negar. La humanidad de Cristo. Vamos a entrar al otro punto del bosquejo. La humanidad de Cristo. Jesucristo estaba sujeto a las limitaciones físicas comunes de la naturaleza humana, tales como hambre, sed, cansancio, dolor y muerte. Recuerden que su cuerpo murió, ¿cierto? Su cuerpo físico murió. Entonces vemos, Jesucristo era el Hijo del Hombre, tal como Él mismo proclamó ser. Por lo tanto, es representante de toda la humanidad. Cristo es de la raza humana, María le dio un cuerpo humano. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo vino sobre ella y ella quedó embarazada? Pues fue engendrado, su vientre fue depositada la semilla de vida, Cristo el Salvador. Entonces ella da a luz a un hijo que no vino de hombre terrenal, natural, sino vino del cielo, ¿sí? Esta es la forma como Él nos muestra que sucede. Y nacido de una mujer, fue un ser engendrado por la semilla de arriba en una virgen, no por ningún hombre. Esa fue una concepción sobrenatural. A nadie más le ha ocurrido. A nadie más le ha ocurrido. Alguien por ahí un día dijo, pastora, es que a mí Dios me dijo que me va a dar hijos. Pero ¿y cómo? Si no tiene esposo. No, es que a mí me va a pasar. Yo le dije, no, a la única que le sucedió fue a la Virgen, pero usted ya no es la Virgen. No, eso no es así. Entonces como que había un engaño en ella estorbándola, y fue de varios años, no crea que eso la engañó mucho tiempo el enemigo con ese pensamiento. Y ella llegó a imaginarse embarazada, usaba ropa materna, no iba al médico a cosas que le aplicaran anestesia o esto porque ella decía que le afectaban sus bebés. Bueno, una cosa totalmente engañosa en su mente, hasta que poco a poco el Señor le fue quitando y derribando todos esos argumentos y entendió. Pero era una cosa tremenda, en una fe totalmente desviada. Entonces vemos acá que Él es el único que fue engendrado, imagínense, de una semilla incorruptible, vino de arriba y fue puesta en la mujer llamada María, una mujer virgen, ¿cierto? La cual fue el instrumento que Dios usó para manifestarnos su poder y su gloria de algo sobrenatural. Gracias. Entonces allí vemos también que fue sujeto a las condiciones humanas, cansancio, hambre, sueños, necesidades físicas y fisiológicas como ser humano. Por eso pues nos muestra la parte Dios 100% espíritu, 100% Dios, 100% humano. Nos está mostrando que, ¿se acuerdan que cuando iba en la barca, él estaba dormido? También le dio hambre, ¿sí? Se cansó. Tuvo sus necesidades como cualquiera de nosotros, fisiológicas. Tuvo que ir al baño. ¿Sí? Ay, ¿será que él iba al baño? Claro, no es que era ser humano como nosotros. Entonces experimentó todas estas cosas como nosotros. ¿Qué más puedo decirles acerca de esto? Sujeto al sufrimiento y dolor físico, y por ser mortal y tener un cuerpo físico pudo morir, la muerte por la paga del pecado. Era necesario que Él tomara la forma de hombre, Dios se hiciera carne. Dios se hizo carne
y vino. El Verbo se hizo carne. La palabra tomó forma. ¿Y qué sucedió? Dice, creo que el verlo a veces en su divinidad se nos olvida que fue humano y sufrió el dolor, el sufrimiento, el escarnio de los hombres, la vergüenza de nuestro pecado sobre su cuerpo humano. Todo lo que yo podía sentir y lo que usted podía sentir, lo sufrió Él. Y lo llevó sobre su cuerpo y fue crucificado. El sufrimiento, el dolor, la tristeza, la depresión, las enfermedades mentales, la angustia, la soledad y todas estas cosas que afectan el alma, que a veces nos golpean fuerte, todo esto, si lo miramos en el Cristo humano, vemos que era necesaria la forma, o sea, tomar la forma de hombre para que Él pudiera padecer los mismos padecimientos nuestros, para luego llevarlos a la cruz, para que ahora nosotros ya no vivamos de acuerdo a esos sentimientos y emociones del hombre, de esa naturaleza caída, donde entrábamos en estados depresivos, donde echábamos a morirnos, donde intentamos quitarnos la vida muchas veces por la opresión y por las circunstancias. Ya no, porque no reina en nosotros la muerte, reina la vida. Por lo tanto, la luz de Él resplandece en nuestra alma, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra imaginación, en nuestras acciones. Ya no es la naturaleza del pecado, sino la vida de Dios que fluye en nosotros. Entonces, era necesario que tomara un cuerpo humano para poder morir, porque Dios no muere. Él es eterno. Él es vida, Él es luz vida. Por lo tanto, el cuerpo humano terrenal, sí, el hombre, o sea, Él se hizo por nosotros pecado para destruir el poder del pecado y destruir el cuerpo de pecado. Era necesario que lo hiciera Cristo por todos. Entonces vemos ahí que Él cumplió este propósito. Sobre su cuerpo humano, todo lo que nosotros podíamos sentir, Él lo sufrió y lo llevó a la cruz. Enfermedades, ¿las llevó? Dolor, sufrimiento, ¿los llevó a la cruz? Todo. La rebeldía, todo, absolutamente todo se lo llevó Él para que ahora en Él podamos tener una vida en libertad. Ya no somos esclavos, ahora somos libres en Él. Amén. No sé si ya es el tiempo. Bueno, entonces pueden ir a descanso, vayan, tómense un tintico, disfruten de estos minutos y los esperamos nuevamente.